Estimados participantes, bienvenidos a la unidad 2 del módulo de arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor José Granado Montenegro de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta oportunidad veremos el tema de variadores de frecuencia y sus tipos de control, el cual lo desarrollaremos a continuación. El tema de hoy día es variador de frecuencia y sus tipos de control. El objetivo general es proporcionar al participante los conocimientos y actitudes para conocer los variadores de frecuencia, los tipos de control que poseen en la automatización industrial y en el arranque de motores también. ¿Qué es el variador de frecuencia? También llamado VFD, por sus siglas en inglés, convertidor de frecuencia o drive. Es un sistema electrónico que sirve para el control de velocidades, control de giro en los motores de corriente alterna. Principio de funcionamiento de un variador. Estos dispositivos varían la frecuencia de la red y con ella modifican la velocidad del motor. De acuerdo a esta fórmula, las RPM es 120 por F entre número de polos. Si yo varío la frecuencia, varía las RPM del motor. Esa es la característica fundamental de estos dispositivos de control. Vamos a ver la estructura de un variador de frecuencia. Consta de tres partes importantes. La primera parte es la rectificación. Aquí proviene la señal alterna trifásica y mediante diodos se convierte en una tensión continua, tanto en frecuencia y tensión. Se rectifica la señal alterna. La zona de filtro, una vez rectificada, se pasa por un filtro condensador o un banco de capacitores, la cual la tensión es, se puede decir, constante durante todo el tramo. Se vuelve continua pura. Y la inversión, una vez que tenemos la señal en continua pura, a través de tiristores, se convierte nuevamente en señal alterna, pero con frecuencia variable. Es aquí donde se alimenta el motor para poder su uso respectivo. Entonces acá tenemos el esquema, que entra la señal alterna, entra al controlador de frecuencia y la señal sale alterna pero modificada en frecuencia. Una vez que tenemos la señal modificada, varío la velocidad del motor respectivamente. Vamos a ver los esquemas de conexiones en diferentes tipos de variadores. Tenemos acá el on-RON, este es su esquema. Si ustedes se dan cuenta, VW es el motor. En esta parte tenemos salidas de contactos, normalmente abiertos y cerrados. Salidas fotoacopladas también, mediante SCR triacs, autoacopladores. Tenemos una salida analógica en la parte inferior, salida analógica multifunción, etc. Acá tenemos en la parte izquierda, tenemos la alimentación alterna, puede ser trifásica o monofásica, dependiendo. Tenemos marcha paro, pulsadores, marcha con inversión, entrada multifunción y común. Y este es un potenciómetro externo para poder regular frecuencias también. Bien, este es otro esquema del variador PowerFlex de Allen Bradley, de ABB, perdón. Tenemos acá en el lado derecho los contactos para los bloques de función, para marcha, paro, inversión de giro, etc. Tenemos la alimentación interna de 24 10 voltios también. Tenemos salidas analógicas, tenemos señales 4 a 20 miliamperios. En corriente tenemos salidas tipo autoacoplador, tenemos y el común, ¿correcto? Acá tenemos bordenas de corte, de torque y conexión, relay, tenemos el relay común y salida de relay. Acá están las borderas, como ustedes podrán ver, de la R1 hasta la R6,
y desde el 1 hasta el 19, respectivamente, ¿no? Entonces, estas es básicamente las conexiones del variador. Vamos ahora a ver el control local, o llamado K-Pack. Este control local se realiza a través del variador, del panel del variador, donde se configuran por teclado los parámetros del motor. Este es un control in situ, se podría decir, donde se configuran todos los parámetros y se controla el prendido y el apagado desde el mismo variador, desde el panel de control del variador. Puesta en marcha de un variador de frecuencia. Vamos a ver las conexiones eléctricas, quiere decir un control local. Se puentea la bornera 1 con la 11, respectivamente. Después se colocan los parámetros básicos. Primero, reseteamos a parámetros de fábrica. ¿Correcto? Marcamos P053, colocamos el número 2, que significa reajuste de fábrica. Después seleccionamos el idioma, P030, igual 3, sería en español. Nota, para estos dos parámetros se hará efectiva la configuración al conmutar la alimentación, quiere decir, tengo que apagar y prender el variador. El tercer paso, vamos a configurar los parámetros básicos relacionados con el motor. Entonces, aquí vamos a cambiar los voltajes de placa, con P031, la frecuencia del motor, P032, P033 viene a ser la corriente se puede decir, de control, que es 25% la nominal. Después tenemos la corriente nominal del motor, P034, P035, el número de polos del motor. Todos estos son datos de placa. P036, las RPM, P037, la potencia nominal. ¿Correcto? Entonces acá se da inicio, paro, dirección y control de velocidad del motor, ¿no? Se puede comandar relativamente estos controles. Ahora vamos a ver el control remoto de un variador de frecuencia. Se realiza a través de mandos externos, como pulsadores, potenciómetros y a otros accesorios para comandar. ¿Qué quiere decir? Que las borneras de los pulsadores están en otro lado, lejos del variador, ¿correcto? A una distancia determinada, y se cablea respectivamente, ¿no? Ahí pueden ver en las borneras, tenemos pulsadores de marcha, pulsadores de paro y cambio de giro también, respectivamente. Control a 3 hilos de un variador de frecuencia. Este es un control remoto que se realiza al variador. Se caracteriza por el uso de dispositivos de contacto momentáneos, como pulsadores, sensores de proximidad o finales de carrera. También llamado control a distancia. Usa una alimentación de 24 voltios continua, interna o externa. Y acá tenemos el gráfico, si se dan cuenta. L1 es pulsador de parada, normalmente cerrado. L1-2 es pulsador de marcha. Si se dan cuenta, tenemos una alimentación de 24 voltios conectada a los pulsadores. Quiere decir que le llega a 24 a la entrada. Acá tenemos el esquema básico, tenemos el esquema de fuerza, el disyuntor o guardamotor, el variador, este es el símbolo del variador, y las salidas al motor respectivo. ¿Correcto? L1, L2, L3, la alimentación, y VW salida al motor. Acá tenemos el sistema de control, miren. Del I1 sale un pulsador cerrado, del I2 un pulsador abierto, y ambos se conmutan a la terminal 11, que está a 24 voltios. Acá tenemos la configuración. Se colocan todos los parámetros habilitados, ¿correcto? Desde la conexión R1 hasta la conexión A0. Tenemos la frecuencia mínima y máxima, y el control de entrada digitales a 3 hilos se coloca. Tiempo de rampa 5 segundos, tiempo de rampa de desaceleración de 5 segundos, son por defecto, ¿no? Se van instalando. Esquema básico de control a 3 hilos de un variador. Acá tenemos, se está considerando para un variador PowerFlex. Miren, como les decía, de la bornera 1 se va a un pulsador, y de la bornera 2 al otro pulsador.
el otro extremo de los pulsadores se conectan a 24 voltios, a la terminal 11. Y tenemos acá el control a 3 hilos. Tanto M1 es el arranque y P1 viene a ser el paro. Tenemos acá un control de marcha y paro, pero por pulsadores externos. Vamos a ver dentro del control a 3 hilos cómo se realiza el programa, ¿no es cierto? Entonces, siempre para un PowerFlex 525, configuramos los parámetros básicos que hemos visto anteriormente, desde la 031 hasta la P037. Ahí están los voltajes, la frecuencia, las RPM, etc. Después se coloca el P046, como la fuente de arranque se coloca 2. ¿Qué quiere decir? Que se va a usar las entradas digitales en el bloque 2. ¿Correcto? Se coloca igual a 2. Normalmente viene configurado para que el arranque sea por teclado, pero ahora se cambia al número 2. Después tenemos el tercer paso, T062, le colocamos 49, quiere decir arranque por A3 conductores. Este es el arranque a 3 hilos. También tenemos la referencia de velocidad. O sea, yo le voy a colocar P047 igual a 1, quiere decir que voy a controlarlo por potenciómetro del variador. Bien, vamos a ver el protocolo de comunicación de un variador. ¿Qué son? Son las reglas necesarias para conexión o interconexión entre equipos y transferencia de datos de una red industrial. Ejemplo, tenemos el Modbus, el Ethernet, RS485, Profibus. Son los distintos tipos de reglas de comunicación que existen entre equipos electrónicos, se podría decir. ¿Cómo comunico un variador con una computadora, se podría decir? O cómo comunico varios variadores con una red de datos. Bien. La dirección IP es un conjunto de datos que me identifica de manera lógica y jerárquica la interfaz de la red. ¿Qué tipo de comunicación tiene? De un dispositivo o lacto. Puede ser una computadora, una lacto o un equipo inteligente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, del PowerFlex, tenemos el C128 que me indica la dirección IP que le puedo colocar al equipo, digamos. Le coloco 1 para poder modificar los parámetros y el 2 es para el que viene por fábrica, se puede decir. Entonces acá te coloca los IPs. Por ejemplo, en el C129 se coloca el primer dato de la IP, o sea, 192, por ejemplo. En el C130 se coloca el 168, se podría decir. En el C131, el dígito 3, normalmente se coloca el 1. Y acá, esta es la máscara subred, normalmente van de 0 hasta 256. Es la dirección IP del equipo. Conclusiones. Hemos visto en esta sesión los variadores de frecuencia. Hemos visto su funcionamiento, sus partes, estructura, sus cableados, ¿no? Muy usados en aplicaciones de arranques de motores de inducción. Hemos visto los esquemas de conexiones también, sus entradas y salidas de dos tipos de variadores, muy usados en el ámbito local. Los tipos de control también, control local y control remoto o a distancia. Hemos visto el control a 3 hilos también y sus aplicaciones respectivas. Lo importante de este tema es la aplicación de los variadores de frecuencia, ¿no? Llámese en sistemas con aplicaciones industriales o comerciales. Por ejemplo, para escaleras eléctricas se usan mucho los variadores, para molinos, para las fajas transportadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces eso ha sido el tema de hoy. Bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el tema de variadores de frecuencia y sus tipos de control. En forma resumida hemos visto el principio de funcionamiento de un variador, sus partes, componentes, sus características más importantes, su estructura. También los tipos de control remoto o a distancia y control local mediante el mismo variador. De mi parte es todo por hoy. Los invito pues a repasar sus videos tutoriales, repasar sus ejercicios y desarrollarlos y revisar su información técnica en la plataforma. De mi parte nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.